Queridos hermanos, paz y misericordia, nosotros estamos aquí en este programa Creciendo en la Espiritualidad. Estamos hablando sobre los pecados capitales. La semana pasada nuestra hermana Mariana nos hablaba sobre el pecado de la vanagloria y también la virtud que puede combatir este pecado. Te invito a ver este video si no has visto para poder seguir este camino creciendo en la espiritualidad. Y hoy me gustaría hablar con ustedes sobre el pecado de la pereza, que es también un pecado capital. Pero nosotros vamos aquí a buscar una otra palabra para entender esta pereza y entender el por qué es importante vencer este pecado. Porque muchas veces nosotros pensamos, cuando escuchamos hablar de la pereza, podemos pensar solamente en una pereza física, en el sentido de no querer pararse, no querer levantarse de la cama o quedar todo el día sentado viendo televisión, etc. Sin embargo, hay algo que va más allá de eso. Los padres de la espiritualidad y con él también Santo Tomás de Aquino, que va a recoger esta enseñanza, nos va a decir del pecado de la asidia. La palabra asidia significa no cuidado, no cuidar. Y en ese sentido van a decir que este pecado de la asidia es una tristeza espiritual, una pereza espiritual, en el sentido de que nosotros, cuando vemos la meta a que Dios nos llama, vemos la santidad, vemos el camino que tenemos que hacer, miramos al camino de seguir a Cristo, renunciar a nosotros mismos, cargar con nuestra cruz. Nosotros, cuando miramos a esto, sentimos un peso, sentimos un cansancio, sentimos una tristeza, porque creemos que no somos capaces de hacerlo. Miramos la vida de los santos, escuchamos predicaciones, nos sentimos movidos por Dios para convertirnos. Sin embargo, hay una tristeza, hay un cansancio, una fatiga espiritual que nos impide hacer eso. Por eso es fundamental entender eso. Esta asidia nos impide de abrazar las exigencias del amor, de nuestro llamado, porque sabemos que el amor, el verdadero amor, el amor que es caridad, exige renuncias. Y por eso el pecado de la asidia es un pecado que va en contra de la caridad, porque es exactamente el contrario. El amor nos exige la renuncia, y la asidia nos mantiene paralizados en nuestra vida y no nos permite seguir creciendo en este camino. Por eso es muy importante para nosotros entender este pecado de la asidia y reconocer cuántas veces nosotros también quizá no caemos en este pecado, caemos en esta tristeza, en este desánimo en nuestra vida espiritual y no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Santo Tomás nos va a decir también que las hijas de la asidia son la desesperación, en el sentido de que nosotros, cuando vemos esta meta y vemos que no somos capaces de llegar a ella, nos desesperamos, perdemos la esperanza de poder cumplir la voluntad de Dios. Por otro lado, la pusilanimidad, que es un ánimo pequeño, un ánimo que no nos permite hacer eso, un ánimo muy pequeño que no es capaz de hacernos mover, de hacernos seguir creciendo en nuestra vida espiritual. El rencor también, porque nosotros podemos caer incluso en el extremo de odiar las cosas de Dios. ¿Cuántas veces quizá nosotros no encontramos, no conocemos personas que fueron algún tiempo llamadas por Dios, caminaban con Dios? Sin embargo, cuando caen en este pecado, empiezan a odiar las cosas de Dios, empiezan a rechazar con odio en su corazón las cosas de Dios. Exactamente por este pecado de la asidia. Por eso es fundamental combatir estos pecados para poder avanzar en nuestra vida espiritual. Si nosotros no somos capaces de mirar a nuestra vida y encontrar estos elementos, encontrar estos pecados, estas tristezas, estos desánimos en nuestra vida espiritual, nosotros no seremos capaces de cumplir la voluntad de Dios. Y por supuesto que la asidia, la pereza también es física. Nosotros, por ese desánimo interior, por esa tristeza espiritual, nosotros nos desanimamos para hacer cualquier cosa.
Solo pensar una persona que pasa por un momento de depresión, un momento de ansiedad, esta persona no es capaz de hacer nada, porque todo desanima, es un desánimo total. Pero ese desánimo, esa depresión tiene su causa espiritual. Por eso, mirar estos pecados y mirar la raíz de estos pecados es combatir todas estas hijas, todos estos pecados que salen de este pecado capital de la pereza. Y para vencer este pecado, la Iglesia nos dice que tenemos que pedir la virtud de la diligencia. La diligencia es la virtud que nos permite hacer bien todas las cosas, hacer las cosas con cuidado, hacer bien cada cosa que tenemos que hacer. En ese sentido, la espiritualidad de los monjes de San Benito, sabemos que la regla de San Benito decía, ora et labora, es decir, orar y trabajar. Entonces, y eso nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Ora et labora significa, yo cuando voy a orar, oro bien, oro, reservo un tiempo para la oración. Cuando tengo que trabajar, trabajo bien, me dedico a mi trabajo, a mi oficio, hago bien las cosas. ¿Y cuál es la tentación? No hacer bien nada, porque cuando yo estoy orando, yo estoy pensando en las cosas que tengo que hacer. Cuando estoy haciendo algo, estoy pensando que tengo que hacer otra cosa, o estoy pensando que tengo que dejar tiempo para la oración. Entonces nosotros vamos saltando y no somos capaces de hacer bien cada cosa. Por eso, para vencer este pecado de la lascivia, debemos colocarnos en la presencia de Dios en cada cosa que estamos haciendo, hacer bien las cosas ordinarias de nuestro día a día, las tareas que tenemos, si tenemos que estudiar, si tenemos que trabajar, si tenemos que descansar, hacer bien cada cosa, porque así nosotros seremos capaces de vencer este pecado de la lascivia, este pecado de la pereza y salir de esta tristeza espiritual, salir de este desánimo para dar un salto en nuestra vida espiritual y poder seguir caminando, seguir creciendo en busca de la santidad. Espero que te haya gustado este video. Aquí solamente quise compartir un poco de este pecado, pero vale mucho la pena que nosotros podamos ir profundizando también. Es el deseo de estos contenidos que usted pueda también profundizar en cada pecado, en cada virtud, para poder también identificar en tu vida cuáles son las cosas que tienes que hacer para vencer estos pecados. Te pido que puedas también dejar aquí el like en este video, compartir con tus amigos, con las personas, para que ellas también puedan tener acceso a este contenido. Dejar en los comentarios qué te ha parecido, alguna duda, cómo ves este camino que estamos haciendo con los pecados capitales para que este canal siga creciendo con la gracia de Dios. Dios te bendiga.